tercer punto, y el tercer punto es los calzados del Evangelio de la Paz. Aquí vamos a señalar la paz. Vamos a ver qué es paz. Y esto es mucho más fácil. Vamos a comenzar con Giovanita, Isaías 32:17, Giovanna. Y de ahí vamos a seguir. No sé en qué orden iba, así que voy a hacer un nuevo orden. Sarita, ¿me puedes ayudar con Efesios 6:15? Joanita, ¿me puedes ayudar con Romanos 5:1? Pamelita, ¿me puedes ayudar con Juan 14:27? Y Enmita, ¿me puedes ayudar con Efesios 6:15? Ya. Ya, comencemos con Giovanita. Ya. Isaías 32:17, ¿verdad? Ajá. Efesios 6:15. Ya. Dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Amén. Amén. Es increíble. No sé si ustedes lo pueden ver como yo lo veo, pero si quieren lo pueden anotar. El fruto de la justicia es paz y confianza. El fruto de la justicia es paz y confianza. El fruto de la justicia es paz y confianza. El fruto de la justicia es paz y confianza. Saben, cuando nosotros caminamos en esta identidad de justificación, lo que nosotros vamos a tener hacia nuestro interior es paz. Es paz. Cuando tú caminas sabiendo que tú eres justo, vas a tener paz. La Biblia dice así, dice el proverbio, dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces, tiene tanto sentido porque las personas que no tienen paz en su corazón, ¿cierto? Las personas que no han sido justificadas, de repente se sienten perseguidos. De repente se sienten sienten que todo es contra ellos, que alguien les va a ver, que están haciendo algo malo, ¿no es cierto? Pero cuando tú entiendes y tú te pones a cuentas con Dios todos los días, tú te arrepientes con todo tu corazón y siempre en tu corazón está el querer agradar a Dios por sobre todas las cosas y entiendes que eso es justificación en tu mente y en tu identidad, eres justo. El fruto de la justicia es paz y confianza. Amén. El fruto de la justicia es paz y confianza. Ahora vamos a ver qué es paz. En la Biblia hay una definición, hay una palabra, ¿no es cierto?, que en hebreo significa paz y es shalom. De hecho, hay una parte de la Biblia donde dice Jehová Shalom, el Señor es tu paz. Y yo les animo a que ustedes hagan esto de su vida, ¿no? Jehová Shalom, el Señor es mi paz. Jehová es mi paz, el Señor es mi paz. La manifestación de la presencia de Dios a veces es paz. Por eso cuando muchos de nosotros o muchos de ustedes dicen, no sé qué hacer ante esta decisión, pero siento paz cuando hablo o cuando hago esto. Entonces, muy probablemente Dios está manifestando su paz, está hablando, está manifestando su presencia en esa decisión. Entonces, Shalom quiere decir bienestar, felicidad, bienestar, felicidad. Bienestar, felicidad, favor, salud, también quiere decir paz, prosperidad.
Eso quiere decir shalom. Entonces, Jehová shalom, Jehová es mi paz, Jehová es mi bienestar, Jehová es mi prosperidad, Jehová es mi felicidad. Amén. El otro, o la otra definición, perdón, la otra traducción de paz en griego es eirene. Eirene quiere decir casi lo mismo, paz, prosperidad, pero tiene un significado más, descanso. Descanso. Estas dos palabras se utilizan en la Biblia como definición de paz. El griego asoma en la Biblia en el Nuevo Testamento. ¿Ya? La Biblia está escrito en algunos idiomas. El uno es el griego, el hebreo y hay otro más. Creo que es el arameo. Entonces, esas son las definiciones de paz. Ahora vamos a ver en Efesios 6:15. Efesios 6:15. Efesios 6:15. A ver, dice. Efesios 6:15. Aquí le Limpio, toca. calzados los pies con el presto del Evangelio de la paz. Amén. Ya. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿no es cierto? En otra traducción, un poco más actual, dice que nos ponemos las botas del Evangelio de la paz, del Evangelio de la paz. Ahora, yo quiero que ustedes preguntarles qué es Evangelio, porque dice el Evangelio de la paz. ¿Qué es Evangelio? ¿Cuál es el concepto de Evangelio? El concepto de Evangelio es buenas nuevas. O buenas noticias. El concepto de evangelio es buenas nuevas o buenas noticias. Entonces, cuando dice evangelio de la paz, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir evangelio de la paz? Compartir la palabra, o sea, para mí, yo pensaba que era eso, compartir la palabra, por ejemplo, dice, llevando las buenas nuevas, o sea, que hay un Salvador, que hay alguien que murió por mí, que somos sanos, que somos salvos. Entonces, para mí Amén. es eso. Amén. Dar unas buenas noticias, pero cuando dice el evangelio de la paz, quiere decir unas noticias de paz. Es decir, justo lo que dijo Pame, ¿no? Que hay un Salvador. Entonces, lo que Jesús vino a hacer acá es a ponernos a cuentas o a ponernos en paz con Dios. Es decir, si antes estábamos en nuestras rebeliones, en nuestros pecados, estábamos perdidos, ¿no es cierto? Jesús nos vino y nos encaminó otra vez y nos puso en paz con Dios. Entonces, el Evangelio de la Paz es saber que a través de Jesús volvemos a estar en paz con Dios, que volvemos a tener paz en nuestro corazón, que volvemos al lugar donde todo empezó, ¿no? Que es en el corazón de Dios. Entonces, ese es el Evangelio de la Paz. Ahora, ¿por qué botas? ¿Por qué será botas? Está desactivado el audio, sí. Yo creo que es botas porque debemos caminar en la paz que Dios nos da. Amén. Sí, pero botas significa algo. Botas significa, tú te pones botas o tú te pones zapatos cuando vas a salir, ¿no es cierto? Es decir, tú te pones botas cuando te alistas para algo. Entonces, botas significa dos cosas. Botas significa estar preparado y estar listo. Botas significa
estar preparado y listo. Estar preparado y listo significa botas, ¿no es cierto? Y también otra cosa dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces, de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablan de botas significa que vamos a caminar o vamos a nuestra vida, nuestro camino o el camino que nosotros decidimos andar en esta vida es un camino de predicar el evangelio, ¿no es cierto? Entonces hubo un hombre que dijo, todo el tiempo debo predicar el evangelio y cuando sea necesario tendré que hablar. Entonces, este hombre lo que quería decir es que nuestra vida tiene que ser un evangelio. Nuestra vida tiene que ser una carta de presentación de Jesús. Y cuando sea necesario, cuando nos pregunten, Joanita, ¿y por qué tú siempre eres así? Siempre tienes paz. ¿Por qué? ¿Qué tienes? Es que Jesús es el secreto de mi paz, es el secreto de mi alegría, es el secreto de lo que yo soy. Entonces, eso es el Evangelio de la paz. Amén. Bien, sigamos. El punto número 4, ya mismo terminamos. Falta solo 2 puntos y ya terminamos. Vamos a conectarnos otra vez, porque ya se acaba. La última y ahí sí ya nos vamos, ¿ya? En un estudio se determinó que el poner a personas como las más buscadas del país o del mundo, ¿no es cierto? Hacía que estas personas caigan más rápido y no sabían por qué. Entonces, este estudio habla de que posiblemente la razón por la que una persona cuando entra a los 10 más buscados de un país cae más rápido es porque no tiene paz en su corazón, porque no es porque la gente lo vea, no es porque la gente, porque por ejemplo, si yo les digo, ¿cuáles son los 10 más buscados del Ecuador? No sabemos. No sabemos, por lo menos yo no lo sé, no sé sus rostros, no sé sus nombres, ¿no es cierto? No es algo que yo me metería todos los días a decir, a ver, veamos si ya han actualizado la lista. Sin embargo, estas personas que son las más buscadas sí saben que están en esa lista y eso produce intranquilidad. Y la intranquilidad les hace cometer errores y esos errores llevan a la policía a tener pistas para poder atraparlos. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Es que ustedes no sienten paz de, por ejemplo, de ser justos, de ser justas. ¿No sienten paz cuando se portan bien o cuando eran pequeñas, ¿no es cierto? ¿No sentían paz cuando no hacían nada y de repente su hermano, su hermana hacía un montón de relajo y le pegaban y usted estaba acá así con una aureola en la cabeza eh, en paz porque en realidad nunca no cometió ni un pecado? En cambio, cuando tú eras la que metía relajo, la que rompía cosas, la que se portaba mal, ¿no es cierto? Tú tenías miedo porque sabías que te iban a castigar. Entonces, esa es la paz que viene asociada a la justicia. Cuando tú eres justo, es como que nunca hubieras cometido pecado, entonces eso produce paz en tu corazón. Entonces, la primera paz, ¿no es cierto? Es la paz que nos da Jesús. Ahí podemos poner, la primera paz es el resultado de la justicia en nuestras vidas. Es decir, es el resultado de Jesús en nosotros.
Esa es la primera paz. Es La paz primera paz es la justicia. es el resultado de la justicia en nosotros. Esa es la primera paz, ¿no es cierto? Y esa es la paz que Jesús dice, mi paz les dejo, ¿no es cierto? ¿Por qué Jesús diría cuando ya se iba? ¿Por qué no dijo cuando vengo? Cuando venía al mundo y les decía, vengo a traerles paz. Jesús solo dijo esto cuando Él murió y cuando Él resucitó, porque cuando Él murió estaba hecha la obra redentora. Con la muerte de Jesús estaba hecha la obra redentora, estaba hecha la obra de justificación. Por lo tanto, después de que Jesús resucitó, Él les dice, les doy mi paz, mi paz les dejo. Entonces, el primer punto es el resultado de la manifestación de la justicia de Dios, es decir, Jesús en nosotros. Y la segunda paz es una paz que el mundo nos da. Pero esta paz que el mundo nos da, en realidad es un escapismo. ¿Saben qué es un escapismo? Escapismo o postergación. Postergación. Escapismo o postergación. Es decir, esa paz es una paz que no es profunda. Es una paz que es un poco superficial. Es una paz que tiene que ver solamente con las circunstancias. Es una paz que tiene que ver con las circunstancias. Y esta paz de escapismo y postergación es un engaño. Es un engaño. Y tengan muy en cuenta que la Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán gente engañadora de sí mismo, haciendo promesas, diciendo yo soy el Mesías, yo soy el enviado de Dios, y traerán una falsa paz. Pero ¿cómo nosotros sabemos cuál es la verdadera paz? Es porque es una paz que viene, que fluye desde nuestro interior, que es profunda, ¿no es cierto? Esa es la paz. Amén. Aquí vamos otra vez al punto número 5. Vamos a Efesios 6:15. Dice el apresto, las botas o también las sandalias, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos del evangelio, el evangelio de la paz, perdón, el evangelio de la paz quiere decir que es el evangelio de la paz, quiere decir que es hecho para caminar. El evangelio de la paz hecho para caminar. ¿Qué quiere decir esto? Que, como les decía, en la Biblia habla de que, por ejemplo, Pablo habla de que nuestra vida se representa como una carrera o como un camino, ¿no? ¿Han oído esa canción, Los Caminos de la Vida? El evangelio es un constante caminar. Es una constante muestra de que nosotros, vivimos, de que nosotros somos la representación de un evangelio. Amén. Un constante caminar. Entonces, ya para terminar, queremos ver las claves de vivir en paz. Las claves de vivir en paz. Entonces, lo primero que vamos a ver es en Isaías 32:6. Isaías 32:6, rápidamente vamos a ver. Enmita, ¿puedes ayudarnos con Isaías 32:6? ¿O quién tenía Isaías 32:6? ¿Nadie? Entonces, Enmita, ayúdanos con Isaías 32:6. Giovanita, ayúdanos con Filipenses 4:4. Y de ahí nos saltamos al 6 y 7. Giovanita con Lucas 10:41. Sarita, Pamelita me salté, perdón. Pamelita con Santiago 1:6 y 7 y Sarita con Salmos 37:8, ¿ya?
en ese orden. Vamos con Isaías 32, 16. ¿Está muteado, Mita? Ahí sí. Ahí. Isaías 32, 16. Dice, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Amén. 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 Eso está ligado a Romanos 5.1, que me gustaría leerle, Romanos 5.1. Dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Entonces, el primer punto es entender que somos justificados. El primer punto para vivir en paz es entender que somos justificados. Entender que somos justificados. Es el primer punto. Amén. Vamos con el segundo punto. Vamos a leer Filipenses 4. Filipenses 4:4. Ajá. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahora vamos al 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego por acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, lo que Pablo nos indica es que dice, estén siempre alegres, o dice, o regocíjense, ¿no es cierto? Siempre, y dice, nuevamente les digo, regocíjense. ¿Saben en qué momento escribió esto Pablo? ¿En dónde estaba Pablo cuando escribió esto? Estaba en la cárcel a punto de ser ejecutado. Estaba sufriendo hambre, estaba en las peores condiciones y Pablo dice, alégrense, siempre estén alegres. Entonces, miren, ¿qué es lo que Pablo nos manda, nos pide? Es que no te preocupes, el segundo punto, no te preocupes, sé feliz. No te preocupes, sé feliz. No te preocupes, sé feliz. Y vamos a ver en Lucas 10:41. Amén. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás tan preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Amén. Esta es la historia de Marta y María. Marta estaba que servía todo, mientras que María solo estaba a los pies de Jesús. Y Marta le dice a Jesús, le dice, Señor, ¿no te da pesar de que yo esté haciendo todo y María está ahí sin hacer nada? Y Jesús le dice, Marta, estás turbada, estás ajetreada, ¿cuán turbada estás? Y podemos leer la última parte, Joanita. Dice, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Amén. ¿De qué está hablando Jesús cuando dice hay una sola cosa de que vale la pena preocuparse? Está aquí. Es la presencia de Dios, ¿no es cierto? Y cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, nosotros entramos a la presencia de Dios a través de 3 maneras, y es a través de la oración, la lectura de la palabra de Dios y a través de la adoración, ¿no es cierto?
y eso produce gratitud y eso produce paz en nuestro corazón. Entonces, el segundo punto es no te preocupes, sé feliz, en cambio, ora y da gracias a Dios. Vamos con el tercer punto. Vamos con el tercer punto. En Santiago 1, 6 al 7. ¿Quién tiene? Ya. ¿Sarita? Cuando, Perdón. ya. Ya. No, sí. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Qué fuerte, ¿no? Pero lo que en realidad está diciendo aquí Santiago, es que debemos mantenernos firmes y positivos. Debemos mantenernos firmes y positivos. ¿Cómo dijiste, Andresito? Debemos mantenernos firmes y positivos. Firmes y positivos. Vamos a leer Salmos 37, 8. Salmos 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Amén. Eso habla de quitar la ansiedad. Quitar la ansiedad. Quitar la ansiedad. Vamos a ver en Isaías 26:3. Yo lo voy a leer. O si alguien lo tiene. Isaías 26:3. Ya lo tengo. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás ese versículo, les animo a que se lo aprendan, a que lo memoricen, ¿no es cierto? Porque ese versículo nos lleva a enfocarnos en Dios. A enfocarnos en Dios. Enfocarnos en Dios. Amén. Y lo último es que la paz de Dios guarde tu corazón. Amén. Dios es tu paz. Jehová Shalom. Amén. Dios es tu